sería la división de un bioma en regiones más pequeñas con condiciones medioambientales similares. Por tanto, un ecosistema se compone de biocenosis más biotopo. ¿Y qué es la biocenosis? Pues son las poblaciones de diferentes especies que conviven en un mismo lugar o biotopo. Y precisamente biotopos serían los elementos restantes. En definitiva, ¿Se entiende eso? podríamos decir que biotopo es casi un sinónimo de hábitat. Sus componentes son los siguientes: la energía, que básicamente es la luminosa, aunque en los fondos marinos pueden haber fuentes hidrotermales también de energía. Por otro lado están las sustancias minerales, que son los minerales de la zona, el sustrato, que es la superficie sobre la que viven todos los seres vivos, el medio, que puede ser tanto acuático como aéreo, y por último las condiciones ambientales, es decir, la temperatura, la humedad, la salinidad, el viento o la pluviometría. Y a todo el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprenden el planeta Tierra, la temperatura, la humedad, la salinidad, el viento o la pluviometría. Pueden anotar eso. Continuamos. Y a todo el conjunto de seres vivos y componentes inertes que comprenden el planeta Tierra se le llama la biosfera o ecosistema global. ¿Cómo está constituido la biosfera? ¿Qué lo constituye la biosfera? Ahí nos describe qué es la biosfera, pero ¿cómo está constituida la biosfera? Anoten ahí, la biosfera está constituida por atmósfera, litosfera e hidrosfera. ¿Quién me puede decir qué es la atmósfera? Es una capa de la Tierra. ¿Y cómo está compuesta? ¿Qué la compone? ¿Cuáles son las capas de la atmósfera? Troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exósfera. ¿Sí? Son cinco partes que forman la atmósfera. ¿Y qué es la litosfera? ¿Qué es la litosfera? El suelo, no es más que el suelo. ¿Y qué es la hidrosfera? El agua, no es más que el agua. Por lo tanto, los componentes de la biosfera son atmósfera, litosfera e hidrosfera. Es pregunta de examen. ¿Y qué es la biosfera? Es todo esto, el conjunto que lo habita, ¿sí? Los seres vivos más el medio físico en el que se encuentra. ¿De acuerdo? Bien, pues esta biosfera también recibe otros nombres, como por ejemplo ecoesfera o biogeosfera, por poner algunos. Y ahora vamos a conocer otros términos, como por ejemplo hábitat, que es el lugar donde vive una comunidad y reúne precisamente unas condiciones determinadas para que dicha comunidad pueda vivir y reproducirse. Sería un término muy similar a biotopo. Un nicho ecológico son las estrategias que... El hábitat, exactamente. Sí. Lo que no tiene vida, pero nos encontramos en el entorno, o se encuentra en el entorno donde habita el ser vivo. ¿Vale? El hábitat del biotopo. Son términos diferentes, pero un hábitat tiene sus características y el biotopo tiene otras características. ¿Sí? ¿Qué podría ser un hábitat? ¿Cómo está constituido un hábitat? Sí, por un territorio determinado. Sí, y el biotopo es todo. Un ejemplo es una laguna. Una laguna puede ser un hábitat para los patos, los moscos, los zancudos, las ranas, etc. Ese sería un hábitat, pero un biotopo sería todo donde se encuentra el lugar, y
tiempo-espacio. Desarrolla una especie para sobrevivir, es decir, reproducirse, alimentarse y relacionarse. Vamos a poner un ejemplo aclaratorio. Todos los herbívoros que se alimentan de un tipo determinado de hierbas que crece hasta una misma altura comparten un mismo nicho ecológico y entre ellos se origina una competencia por los recursos. Recordemos, hábitat es el lugar donde viven las especies y nicho ecológico la función que desempeñan estas especies, es decir, comedores de un tipo de hierba determinado. ¿Qué es un nicho ecológico? ¿Qué es un nicho ecológico? Las estrategias que desarrollan las especies para sobrevivir en un hábitat, alimentarse, relacionarse, etc. ¿Ya queda claro eso? Pregunta de examen. Ecotono sería la zona de transición entre dos o más comunidades ecológicas diferentes. En un ecotono están las especies de las dos comunidades y a esto se le llama el efecto de borde, porque sería como una especie de frontera y precisamente en ella suele haber una gran diversidad biológica. Por tanto, las especies adaptadas a un ecotono son capaces de vivir en zonas con cambios bruscos de condiciones medioambientales. Y finalmente explicaremos qué es el factor limitante o también llamado límite de tolerancia con cambios bruscos de condiciones medioambientales. ¿Se entiende qué es ecotono? ¿Qué es un ecotono? Es una zona de transición, ¿no? Sí. ¿Cuál sería una zona de transición de nuestro entorno de tierra caliente? ¿Cuál sería una zona de transición? Nosotros nos clasificamos por regiones, tierra caliente, la montaña, porque el ecosistema que existe en cada región es diferente. Por ejemplo, la zona de transición de nosotros viene siendo el Estado de México, o las zonas ya templadas como a la parte sur, lo que es Tehuacán, la parte norte, lo que es el Estado de México. Sí, entonces son zonas de transición donde habitan diferentes especies, pero se pueden comunicar entre ellas en una manera de adaptación. Si nosotros nos podemos adaptar al frío del Estado de México y ellos se pueden adaptar al calor de nuestra zona, y eso se considera ecotono o zona de transición. El poder de adaptación de las especies, ¿sí? Y finalmente explicaremos qué es el factor limitante o también llamado límite de tolerancia. Se trata de un intervalo que limita el crecimiento del número de organismos en una población. Por consiguiente, este actúa como límite para el crecimiento de dicha población. Un ejemplo sería el siguiente. En los climas áridos, el crecimiento de la planta está muy correlacionada con la lluvia. Allí precisamente hay luz suficiente, pero el agua sería el factor limitante del crecimiento de la planta. En definitiva, que la escasez o el exceso de un recurso puede ser un factor limitante. Bien, ¿se entiende que es un factor limitante? Sí. ¿Me podrían dar un ejemplo de un factor limitante? En esta región se produce el mango, se produce el melón, la sandía, pero se produce el aguacate. ¿Cuál sería el factor limitante del aguacate? El clima, el calor. Sí. El calor. Muy bien. Bien. ¿Me pueden dar algún otro ejemplo de un factor limitante? Dígame una especie que necesite sombra de las plantas. Dígame alguna especie de plantas que necesitan sombra. Los árboles.
¿Algún otro factor limitante que me puedan mencionar? ¿Vale? Los factores limitantes dependen del calor, del suelo, del agua, del aire. Esos serían factores limitantes. La escasez o el exceso de un recurso puede ser un factor limitante. Un caso opuesto a un clima árido sería el exceso de agua, que actúa como freno para el crecimiento de un bosque de pinos porque el suelo queda completamente encharcado. Y ahora vamos a conocer de dónde sacan la energía los ecosistemas. Pues la principal fuente de energía es precisamente el sol. Y aquí aclararé, pues la principal fuente de energía es precisamente... ¿Van a registrar eso en su cuaderno? Revisen. ¿Cuántos tipos de luz emite el sol? Parte de la luz ultravioleta. La luz azul. Ahora vamos a conocer de dónde sacan la energía los ecosistemas. Pues la principal fuente de energía es precisamente el sol. Y aquí aclararemos un término importante, la constante solar, que es la cantidad de energía recibida en forma de radiación solar por unidad de tiempo y unidad de superficie, medida en la parte externa de la atmósfera terrestre en un plano perpendicular a los rayos del sol, aproximadamente unas 2 calorías por centímetro cuadrado y minuto. Bien, esa constante, anótela, es una constante de la cantidad de energía que reciben las especies. Y aclarado esto, diremos que el Sol emite 3 tipos de radiaciones. Las ultravioletas, que son de longitud de onda corta, generan una gran energía y provocan alteraciones en el ADN de las células. Las luminosas, que son las que vemos, que tienen una longitud de onda media y también una energía media. Pues bien, todas juntas forman la luz blanca y por separado los colores del arco iris. Y por último las infrarrojas, con una longitud de onda larga, una escasa energía y que solo aportan calor. Tomen una foto de eso o registren en su cuaderno. Bien, pues esta energía, ¿cómo se absorbe por la Tierra? Bueno, pues a medida que la energía solar penetra en la atmósfera, disminuye su porcentaje de eficacia y la energía que se ha absorbido se vuelve a emitir al espacio exterior en forma de calor. El 100% de la energía solar se recibe en la capa externa de la atmósfera. Aproximadamente la mitad, es decir, un 50%, es o reflejada o absorbida por los gases de la atmósfera o por las nubes que hay en ella. Otro 5% es reflejada por la superficie terrestre y por consiguiente tan solo llega un 45% a la superficie de la Tierra. Pues bien, de este porcentaje tan solo el 0,2% es absorbida por las plantas al realizar la fotosíntesis. Y el resto de la energía rebota en forma de calor, pero los gases de efecto invernadero retienen esta energía calorífica impidiendo que vuelva al espacio, calentando por tanto el planeta.
De toda la energía solar que llega a la Tierra, hemos visto que la mayoría retorna al espacio en forma de calor y solo el 0,2 la aprovechan los organismos fotosintetizadores. Y estos organismos son los encargados de fabricar la materia orgánica compleja, es decir, el almidón y la celulosa, a partir de la materia inorgánica, es decir, el agua, el dióxido de carbono y las sales minerales. Después, esta materia orgánica compleja se reduce a moléculas sencillas en las células de las plantas o los animales, y gracias a ello, estos obtienen la energía necesaria para vivir. Y parte de esta energía se escapa en forma de calor a la atmósfera. Por consiguiente, la energía realiza este acto en un proceso o flujo llamado lineal. ¿Y qué significa flujo lineal? Pues que entra como energía luminosa, se transforma en energía química dentro de los compuestos orgánicos de los seres vivos y finalmente se disipa en forma de calor. Sin embargo, la materia experimenta un ciclo de transformación constante sin principio ni fin. Los átomos de las moléculas inorgánicas de un medio inerte, como por ejemplo un bosque, el agua, el CO2 y las sales minerales, pasan a constituir las moléculas orgánicas de las plantas, ayudados eso sí por la energía que reciben del sol. Esta materia ya orgánica pasaría a los herbívoros y a los carnívoros y finalmente los restos de todos estos organismos son transformados por los organismos descomponedores del suelo, fundamentalmente hongos y bacterias, en unas moléculas inorgánicas que volverán a captar nuevamente las plantas. Bien, ahí entramos a lo que es el tema de los ciclos bioquímicos. Ahí nos explica cómo se realiza el ciclo, cómo es un conjunto de sucesos en el cual se va a transformar lo que es los gases y los minerales, lo va a absorber lo que son las plantas o lo que viene siendo también los productores o autótrofos, ¿sí? Las plantas van a absorber esos minerales. Recuerden jóvenes que el ciclo es una transformación para la existencia de los seres vivos, ¿sí? Todos los seres vivos van a absorber energía a partir de todos estos procesos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos primarios de los seres vivos? ¿Cuáles son los elementos primarios? Ya los habíamos comentado, que es el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Todos esos componentes o elementos están en la atmósfera, están en nuestro medio ambiente y van a ser absorbidos por los productores. ¿Qué es un productor? La planta. Es aquel que produce su propia energía. ¿A partir de qué? De la fotosíntesis. ¿Qué es una fotosíntesis? La producción de energía. ¿Y qué es la energía? Es lo que hace funcionar, ¿no? Lo que le da funcionamiento a la materia. Muy bien. La energía la podemos absorber por medio del sol. Las plantas realizan una fotosíntesis, pero no solo absorben el sol, sino que también van a absorber nutrientes, ¿sí? Van a absorber carbono. Es ahí donde la planta lo va a transformar a la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Son hidratos de carbono que están compuestos por agua y carbono. ¿De acuerdo? Por lo tanto, las plantas van a hacer una conversión, van a absorber carbono, van a absorber dióxido de carbono y ese dióxido de carbono lo van a convertir en glucosa y oxígeno, ¿sí? Y esa glucosa y el oxígeno la van a liberar, una a la atmósfera y la otra la van a transmitir a los siguientes consumidores, ¿sí? ¿Cuáles son los consumidores? ¿Quiénes van a consumir las plantas? Son los consumidores primarios, ¿sí? ¿De acuerdo? Esos consumidores primarios van a absorber los nutrientes de la energía de la planta. Por lo tanto, la planta le va a transmitir esa energía a los consumidores primarios. Y esos consumidores primarios le van a transmitir la energía a los consumidores secundarios.
que son los que se alimentan de los consumidores primarios. ¿Cuáles son los consumidores secundarios? Los que se alimentan de los consumidores primarios, o los primarios. Y ¿cuáles serían los consumidores terciarios? Los que se alimentan de los secundarios. ¿Y cuáles serían un ejemplo de un terciario, un consumidor terciario? Esos son los consumidores secundarios. Un águila. Un consumidor terciario, a ver, son los famosos carroñeros. ¿Quiénes son los animales carroñeros? Los gusanos, etc. Esos son los consumidores terciarios, son los que van a descomponer al organismo y lo van a llevar hacia dónde? Hacia el suelo, ¿sí? Y ahí en el suelo van a actuar ahora sí los descomponedores. ¿Quiénes son los descomponedores? Vienen siendo los hongos y las bacterias, ¿sí? Los hongos y las bacterias van a desintegrar ese organismo y lo van a llevar ¿a dónde? Nuevamente a la atmósfera. Y cuando lo llevan a la atmósfera se cierra el ciclo y se vuelve a repetir ciclo tras ciclo tras ciclo tras ciclo. ¿Quedó claro eso? Muy bien. Vamos a entrar a qué es un ciclo. Un ciclo es una transformación constante sin principio ni fin. Es decir, es un circuito que va a estar constante para la producción de energía de los seres vivos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con el video. También al morir se descomponen y esto lo aprovechan los hongos y las bacterias. En resumen, y a diferencia del caso anterior, aquí la materia se recicla constantemente en un círculo sin principios ni fin. Y finalmente comentaremos qué son los ciclos biogeoquímicos. Pues se trata del proceso que siguen los elementos químicos cuando pasan de formar materia inorgánica a constituir materia orgánica. Ciclos biogeoquímicos. Tomen una foto de esa. Los elementos primarios son hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono y fósforo. Esos son los elementos que utilizan los seres vivos para la supervivencia. Sí, realmente son 30 los que son parte del funcionamiento de los seres vivos, pero los primarios son estos. Miren, los primarios que son el 95% de la composición de un ser vivo, después los secundarios, que son 4.5%, y el resto, que son los oligoelementos. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Pues se trata del proceso que siguen los elementos químicos cuando pasan de formar materia inorgánica a constituir materia orgánica, primero de las plantas y después de los animales. Sabemos que en la naturaleza hay 90 elementos químicos que lo componen todo. Pues bien, de esos 90, la materia son 118 y los seres vivos se componen de 30 elementos que son fundamentales para ellos y se van a clasificar. La materia de los seres vivos está compuesta por una treintena de ellos aproximadamente, en especial el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, que son mucho más abundantes en la materia viva que en la corteza terrestre. Y estos son los componentes. De esos 90, la materia de los seres vivos está compuesta por una treintena de ellos aproximadamente. Sepan el número de elementos que compone cada uno de estos. Los elementos primarios son 1, 14, 15, 16 y 17, ¿de acuerdo? En especial el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Ahí está. Cada uno, la numeración. No les pido el número atómico porque ya es bastante. Solo el número de elementos que componen. El secundario son elementos secundarios y entran también los elementos que constituyen a los seres vivos. Son 30, recuerden, son 30, pero los primarios son estos. Se dividen en primarios, secundarios y oligoelementos. ¿De acuerdo? Los primarios son estos, pero vamos a verlo ahorita más adelante. Y el fósforo, que son mucho más abundantes en la materia viva que en la corteza terrestre. Y estos son los componentes orgánicos que forman parte de los seres vivos. El 99% de la masa de la mayoría de las células está constituida por 4 elementos: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Y esta treintena de elementos se agrupan en
Los primarios, los elementos mayoritarios de la materia viva, forman el 95% de la masa total, son indispensables para la formación de biomoléculas y estos serían el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Luego tenemos los secundarios, que son el 4,5% de la masa total. Desempeñan funciones vitales para el funcionamiento correcto del organismo y entre ellos estarían el azufre, el fósforo, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Y finalmente tenemos los oligoelementos, que están presentes en el organismo en forma vestigial, formando aproximadamente el 0,5% de la masa total del mismo, pero son indispensables para su desarrollo. Esa es la explicación de los primarios, secundarios y los oligoelementos. Cada uno está ahí. Los oligoelementos, que están presentes en el organismo en forma vestigial, formando aproximadamente el 0,5% de la masa total del mismo, pero son indispensables para su desarrollo armónico. Son, en definitiva, un total de 14 oligoelementos que los podemos ver aquí a continuación. Hierro. Muy bien. Vamos a dar por concluida la clase, chavos. Vamos a seguir viendo los demás ciclos. ¿Sí? Hablaban unos compañeros de ustedes acerca del ciclo del potasio. ¿Quieren ver el ciclo, los demás ciclos? ¿Los ciclos secundarios? Sí. Okay. Bueno, en la siguiente clase estudien los ciclos secundarios y nos vemos en la siguiente clase. Buen día. Buenas tardes.